Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo Pastor Vicente Valentín. Quiero compartir la palabra de Dios en esta tarde. La estamos celebrando en nuestro país, en muchas partes de Latinoamérica y el mundo, lo que se conoce como tradicionalmente la Semana Santa. Y en estos días se hace muy común escuchar la palabra meditar en Dios. Y lo cierto es que el hombre debe de meditar y tomar una decisión y actuar conforme a esa decisión, siempre y cuando esa decisión vaya conforme al propósito, al plan y a la voluntad de Dios. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, que mientras Jesús caminaba durante su ministerio terrenal enseñando y predicando, alguien de la multitud le contestó o le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Jesús le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Se hace necesario que el hombre se acerque a Dios con un verdadero arrepentimiento. El hombre necesita buscar a Dios. Estamos viendo señales en los cielos, en la tierra, en los hombres, señales en todo el sentido de la palabra, que nos instan, que nos invitan a que debemos acercarnos a Dios, poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y en esta fiesta tradicional que llamamos comúnmente la Semana Santa, que el hombre recuerda a Jesús de una otra forma. Se nos habla de Jesús, escuchamos de Jesús, leemos de Jesús, pero realmente está en nuestro corazón la intención de conocer a Jesús. ¿Para qué vino Jesús? ¿Por qué murió Jesús? ¿Y cuál es la necesidad de que usted y yo nos acerquemos a Dios, aceptando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras almas? Porque Jesús murió no solamente fue para que lo recordáramos en una fecha X del año, o para que cumpliéramos con cierto rito religioso, o cierto sacramento religioso. No. Jesús murió, resucitó, y de ahí la necesidad imperiosa que el hombre tiene de reconocerlo como Señor y Salvador. Si usted va a una liturgia, a un culto, no importa de la religión que sea, y usted solamente escucha el mensaje, escucha la enseñanza, pero no acepta esa enseñanza como regla de vida, y aquel de quien procede la enseñanza no tiene ningún resultado. Porque el Evangelio se trata de escuchar, recibir y aplicar. Ahora, la Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al pecador, ¿verdad? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Lucas 19:10, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Romanos 5:8, Jesús vino a morir por los pecadores. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, que Jesús es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Jesús vino para salvarnos, para perdonarnos, para reconciliarnos con Dios. Jesús es el único medio de salvación. Amén. Dice en Hechos, capítulo 4, versículo 12, que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 9, que Jesús es la única puerta que nos conduce al Padre. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo. Juan 14:6, Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5,
dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro medio de salvación, no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. El único medio por el cual el hombre puede ser salvo, puede ser reconciliado con Dios, es a través de Jesucristo. Cristo hizo el sacrificio perfecto. Cristo satisfizo la voluntad del Padre a morir por nosotros, para que nosotros, reconociéndolo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestros pecados sean perdonados y así ser reconciliados con Dios. Amén. Entonces, Jesús es la única manera de ser salvos. La única manera de ser salvos es creyendo en Jesucristo. Amén. Y confesándolo como nuestro único y suficiente Salvador. O sea, debemos de creer, confiar en Jesús para recibir la salvación de nuestros pecados. Dice Hechos 16, versículos 30 y 31, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Debemos confesar a Jesús públicamente. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Jesús nos salva de la ira de Dios. Romanos 5, 9. Amén. Pero también dice Juan capítulo 3, verso 18. Amén. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces mi consejo en estos días, donde de alguna forma recordamos el sacrificio expiatorio de Cristo, el sacrificio vicario de Cristo, amén, para salvar a la humanidad, se hace necesario que usted y yo entendamos que Jesucristo murió y resucitó, no es para que lo recordemos meramente, valga la redundancia, en un mes, en una fecha X del año. Es para que el hombre pueda reconciliarse, el hombre pueda volverse a Dios. Amén. Entonces, donde leímos aquí dice que alguien de la multitud, donde Jesús predicaba, le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. El Señor le dijo: esforzado a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. O sea, servir a Cristo, seguir a Cristo es una decisión. No es solamente un meditar, porque podemos meditar en algo, y si ese algo no lo llevamos a la práctica, la meditación no tiene sentido. Entonces debemos meditar, tomar una decisión, ¿verdad? Y actuar conforme a esa decisión que tomamos, siempre y cuando vaya acorde a los principios de Dios. Porque hay decisiones que son malas, que usted y yo no podemos tomarlas, pero hay decisiones como las que ya venimos hablando, que el hombre debe de tomarlas. Amén. Quiero finalizar, dice Mateo capítulo 19, que mientras Jesús enseñaba, se acercó un joven rico y le dijo: Maestro bueno, ¿qué cosa haré para ganar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Bueno, uno solo, Dios. Mas si sabe los mandamientos, bien puede. El joven le dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Amará a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. O sea, el joven se sabía los 10 mandamientos, de arriba abajo. Pero Jesús le dijo: una cosa te falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. Dice la palabra que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, seguir a Cristo conlleva una renunciación. Porque a veces queremos venir a Cristo, pero yo quiero seguir mi vida, ¿verdad?, tal y como la vivía antes de. Entonces, seguir a Cristo es renunciar a mi vida de placeres, ¿verdad?, a mis complacencias personales, renunciar a toda esa vida vieja de pecado para abrazar la vida que Dios en Cristo me está ofreciendo. Porque dice la palabra del Señor, hablando del apóstol Santiago, que una fuente no puede dar dos aguas. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. O sea, tiene que tomar una decisión, pues, y en base a esa decisión, que es la acertada, buscar a Dios, entonces usted debe de renunciar a todo aquello que le impida seguir y abrazar los caminos de Dios, los principios de Dios. Y cuando hacemos esto, tomamos una decisión, actuamos conforme a esa decisión y hacemos la voluntad de Dios, esto nos garantiza la vida eterna. De manera que estas cortas palabras, este corto mensaje es para que entendamos que no solamente basta con meditar, hay que tomar una decisión y actuar
en base a esa decisión. Y la más correcta es buscar a Dios ahora que hay tiempo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Recuerda que Cristo te ama y te quiere salvar. Shalom.